La semana pasada terminó el periodo extraordinario para el que fue convocado el Congreso de la Unión, en el que en apenas 9 días, del 23 de junio al 1 de julio, se aprobaron modificaciones a 16 leyes federales. Una de ellas, la del Seguro Social, en la que se establecían cambios al retiro por desempleo, solo fue aprobada por la Cámara de Diputados y no por el Senado. De modo que, en total, son 15 las leyes que están listas para su publicación y entrada en vigor. De ellas, solo 6, menos de la mitad, fueron aprobadas por consenso. El resto fueron impuestas por la coalición gobernante. Durante estos días se reafirmó y terminó de consolidar el estilo del legislar del morenismo. Nulos acuerdos con la oposición, cero discusión o, en caso de haberla, la escenificación de un auténtico diálogo de sordos entre quienes están a favor y en contra de los proyectos, el refrendo casi en automático, sin mayor análisis y sin revisión alguna de las iniciativas que envía el Poder Ejecutivo, y la dispensa generalizada, o bien el obviar sin empacho los trámites legislativos, aplicando lo que coloquialmente se conoce como el fast track. En el periodo extraordinario se aprobó de todo, desde asuntos de relevancia menor, como la reforma a la ley de vida silvestre para establecer la prohibición del uso de mamíferos marinos en espectáculos públicos o la exportación de la totoaba en cautiverio, hasta asuntos políticamente muy relevantes como la transferencia de las facultades que antes tenían los órganos constitucionales autónomos desaparecidos por el morenismo, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, a las dependencias, casi todas del gobierno federal, que ahora serán responsables de ejercerlas, o al INEGI, en el caso específico de las que antes tenía el Coneval. También, y de manera central, se reformó drásticamente el sistema de seguridad con la modificación de diversas leyes que aumentan las atribuciones de las instancias de seguridad y de inteligencia del gobierno, en algunos casos de manera muy controvertida, así como la completa militarización de la seguridad pública. Y, por si lo anterior fuera poco, adicionalmente se expidió una nueva y muy polémica ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que no solo concreta la reasunción por parte del gobierno de las atribuciones que antes tenía el IFT, sino que lo hace otorgando preocupantes facultades discrecionales al Ejecutivo Federal. Todo ello ocurrió, como ya nos tiene acostumbrados el régimen morenista, sin diagnósticos claros y precisos, sin escuchar ni ponderar las diferentes posturas, con, en el mejor de los casos, escasos espacios de discusión e interlocución pública, que se han convertido en meras formalidades sin trascendencia alguna, sin un mínimo de análisis, es más, sin la posibilidad material de leer siquiera los cientos o en algunos casos los miles de páginas que componen los dictámenes y que casi siempre la mayoría de las y los legisladores conocen por primera vez apenas unas horas antes de que tengan que aprobarse en las comisiones o en el Pleno, y que, sin saber de qué se tratan, votan felices en medio de la estridencia y el penoso fandango en el que se han convertido las sesiones de los órganos legislativos. En estos días se reafirmó el sello de la casa, un Congreso que da pena, que legisla mucho, que lo hace de manera frenética y atropellada y que además discute poco y consensúa menos, en el que una mayoría indolente, soberbia, altanera y despectiva impone unilateralmente su voluntad y su dicho, conjugando con todo ello otra de las características del régimen autoritario que ha construido y consolidado de manera vertiginosa el morenismo. La abundancia y proliferación de leyes, lejos de ser un sinónimo de un auténtico Estado de Derecho, es muchas veces lo contrario. Cuando las leyes son tantas, tan desparpajadas y prolijas, lejos de inyectar calidad en las reglas que rigen la vida colectiva, terminan por abaratarla, por abarcar mucho y normar poco, por volverse intrascendentes e inmanejables. Lo peor es que, detrás de todo ello, subyace algo grave y preocupante: la falta de acuerdos y el desinterés por generar consensos que se plasman en las normas. Esto es, como decía Hans Kelsen, la ausencia de compromisos entendidos como el que no prevalezcan únicamente los puntos de vista de una parte ni estén totalmente excluidos los de las otras, lo que constituye, a juicio del gran jurista austriaco, la verdadera esencia y valor de la democracia. Ello implica que el nuestro se está volviendo solo el país de unos y está dejando de ser, como debería ocurrir, la casa de todos. El mejor ejemplo de lo anterior es lo que ha venido pasando con la Constitución. Esta debería encarnar el pacto político de una sociedad y ser la norma que la guía y le da estabilidad en su devenir histórico. Modificar la Constitución debería ser algo excepcional y solo ocurrir en casos realmente necesarios de este modo.
Sin embargo, de septiembre del año pasado a la fecha, en apenas 10 meses, el morenismo, fuerte de la inconstitucional y fraudulenta mayoría calificada que obtuvo por la indebida sobrerepresentación y por la sospechosa y hasta siniestra cooptación de legisladores de oposición, ha modificado la Constitución en 19 ocasiones, algo inédito en nuestra historia, cambiando radical y unilateralmente nuestro régimen político. Ello se hizo, por un lado, legislando al vapor, tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas de los estados. Los 15 minutos en los que el Congreso de Oaxaca aprobó la reforma al Poder Judicial, algo de lo que se enorgulleció y presumió el morenismo local, es un oprobioso ejemplo de lo que significa la labor legislativa para el oficialismo. Pero también, por otro lado, ello ocurrió imponiendo de manera arbitraria y absoluta la voluntad de una parte sobre los demás, expropiando así el sentido común que debería tener la Constitución como expresión de un compromiso, un pacto político colectivo, y convirtiéndola en propiedad privada del morenismo. Lo que estamos viendo es algo que suele ocurrir en los regímenes autoritarios, en donde el frenesí legislativo prevalece sin importar si las leyes realmente sirven para algo, recogen y articulan los diversos puntos de vista, responden a las exigencias concretas y sirven para resolver los problemas reales. Cuando eso no pasa, la aprobación de las leyes, de una multitud infinita de leyes, termina siendo la mera expresión de la aquí mando yo y hago lo que yo quiero, justo como nos está pasando ahora en México.